Muy buenas a todos, mi nombre es Gabriel y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Antroacústico, un programa donde hablamos de todo un poco. Eh, Todos los viernes, una hora a la semana, los colaboradores de esta emisión son Fatino Osorio, Javier Rodríguez, América Ortiz y por último, como será costumbre, me ayudará a conducir el programa mi compañera Daniela. ¿Cómo estás, Dani? ¿Emocionada por el programa de hoy? Hola Gabo, un gusto volver a compartir este espacio que nos brinda la universidad, pues contigo, con mis compañeros y pues con todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Daniela y pues respondiendo a tu pregunta, afortunadamente estoy muy bien, sobre todo estoy muy emocionada por el programa que nos espera el día de hoy. ¿Tú cómo te encuentras? Bueno, primero me da mucho gusto escuchar que estás bien y me encuentro también muy emocionado por la invitada que tenemos el día de hoy, pero ¿a ti qué es lo que más te emociona ahorita? Pues creo que lo que ahorita me está entusiasmando es que pues tenemos el honor, ¿no? De recibir a una gran personalidad aquí en Antropústico. Ella nos va a platicar sobre un tema que debe de considerarse esencial, ¿no? En nuestra vida, sobre todo para nosotros que hablamos español. Así que pues imagino que muchos de ustedes, quienes nos están viendo, pues hablan español, así que les conviene quedarse. Pero para que el público se emocione igual que nosotros, ¿qué te parece si hablas acerca de nuestra invitada? Sí, claro que sí. En esta ocasión nos acompaña Paulina Chavira, periodista egresada del Tecnológico de Monterrey, especializada en consultoría en comunicación, corrección de estilo, traducción, alianzas estratégicas, entrenamiento de medios, materiales de prensa, entre otras. Creadora de la etiqueta hashtag 117 errores, exeditora de New York Times en español, hasta 2019, correctora de estilo, mexicanización y dictámenes para área infantil y juvenil de Editorial Planeta desde 2011. Correctora de estilo para Atlas FC desde 2014. De igual manera, actualmente ha participado como colaboradora en el programa Así las Cosas en W Radio, además de impartir cursos de actualización y revisión de conceptos ortográficos, gramaticales y de comunicación. A Paulina, pues un placer que pues, estés aquí con nosotros. Estábamos realmente muy emocionados por esta charla y pues sabemos que la lengua es una de tus más grandes pasiones, ¿no? Y esperamos que nos muestres un camino para redescubrirla. Al contrario, de verdad la honrada y la feliz de estar aquí soy yo. Estoy encantada de estar con ustedes. Es un gusto estar aquí en Antrocústico. Eh, pues no, pues como bien lo dices, la lengua es mi pasión, ha sido mi pasión. Afortunadamente descubrí que era mi pasión, ¿no? Y he podido trabajar los últimos años en digamos que en proyectos que están relacionados con la lengua, con su estudio, con su desarrollo, eh, pues no sé, como en crear referencias sobre la lengua y ese ha sido, pues así, un regalo, la verdad. Ha sido un regalo poder hacer esto en los últimos años y sí, pues cuando el camino que quieran, si quieren, empezamos a caminarlo feliz de la vida junto con ustedes. Muy bien, suena súper atractivo, pero creo que debemos empezar con una serie de preguntas. La verdad, las hago con algo de emoción porque sí me interesa saber mucho, sobre todo acerca de la persona que está detrás, ¿no? Sí. Ya escuchamos el bastante enorme currículum que tiene, pero en alguna publicación llegamos a leer que también la conocen como una cancerbera de la ortografía. Ay, ¿Cree que eso la define? ¿Se ve a sí misma así? sí, en parte sí, sí, porque me gusta mucho la ortografía, creo, a pesar de que la lengua es dinámica y es flexible y cambia y tenemos muchas palabras que quizá antes no existían y ahora tenemos, sí creo que la ortografía es, digamos, como que la base segura a partir de la que podemos mantener una unidad de nuestra lengua, a partir de la que podemos comprendernos, entendernos porque digamos que se establecen como las reglas básicas y unas reglas claras para poder comunicarnos y saber que estamos, digamos que en el mismo plano comunicativo, ¿no? Que ustedes sabrán que si yo le pongo una tilde así, saben que estoy usando una afirmación o estoy usando un pronombre, por ejemplo, porque sabemos, o esperaría que supiéramos, estas normas de las tildes diacríticas, ¿no? Y que podrían diferenciar entre un sí con tilde, un sí sin tilde y cuáles son los diferentes significados que tiene.
Entonces, sí me parece que la ortografía digamos, un área en la que cualquier hispanohablante tendría que invertir un buen tiempo, que deberíamos de conocer a profundidad y que pues sí, o sea, saber que a pesar de que hay reglas que cambian y hay a lo mejor normas que se adaptan, como la tan mentada y solicitada quitarle la tilde a solo o a los pronombres, ¿no? Pues hay muchísimas otras que han surgido, ¿no? Y sobre todo en 2010 hubo, digamos, algunos cambios que incluso casi 10 años después, porque se presentó en diciembre de 2010, pues incluso 10 años después seguimos sin conocerlos, ¿no? Entonces creo que sí, sí me defino como una defensora de la ortografía, pero también digamos que he transitado ya un camino en el que ya no soy quizá como quizá tan defensora de muchas otras cosas, pero de la ortografía sí. Bueno, y precisamente, ¿no? Tomando en cuenta que pues la lengua, la ortografía y todos estos, pues estos alimentos, ¿no? Que conllevan, han vuelto inherentes ya a su vida, ¿no? ¿Crees que exista como una legitimidad en el español, como el español más correcto? Pues en realidad no es que haya un español más correcto. A mí me da mucha risa que todo dice, no, en tal país se habla el mejor español, ¿no? Por ejemplo, según quién. En realidad, creo que la mayoría de los hablantes hablamos un español correcto y lo hablamos porque nos entendemos bien, sin que haya lugar a ambigüedades y que esto no se entienda como el de, ay, bueno, no importa cómo lo escribí porque me entendiste, ¿no? O sea, sino que verdaderamente no hay lugar a dudas y que además sí es verdad que reconocemos a las personas que hacen un esfuerzo por cuidar la forma en la que escriben, por tratar de ser ordenadas al redactar, por tener cierto estilo que sea atractivo, ¿no? O sea, al final podemos escribir cualquier, o sea, si sabe escribir, ¿no? En el mejor de los casos y en el mejor escenario que sepa escribir, se puede escribir, pero el hacerlo, digamos, con efectividad o hacerlo de una manera que sea atractiva para otras personas, pues sí requiere un poco de trabajo. Pero bueno, esto de que hay alguien que habla mejor español que otro, así, la verdad es que no me parece que sea como muy válido porque según quién, ¿no? Y según qué criterios. Creo que incluso va de la mano con la pregunta anterior, ¿no? Que quizás se resume en consenso, ¿no? Porque Ajá. la lengua pues cambia de acuerdo a convenciones sociales, se podría decir. Sí, Supongo que quien diría cuál es el mejor español igual sería un consenso, pero aún así debería ser muy grande, no creo que se es pueda. un consenso, debería ser exactamente un consenso muy grande. Y al final, como bien dices, digamos que una suma de realidades, de experiencias, de, de conocimiento, pues sí, o sea, digamos como estos factores los que nos hacen ir modificando por ejemplo, conocer a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Si me estoy dirigiendo a una audiencia especializada, pues evidentemente voy a usar a lo mejor palabras muy técnicas y voy a ser muy formal y voy a entrar como en otro registro. Y por otro lado, si voy a tener una charla, digamos, informal y demás, pues mi registro será un poco más relajado, no voy a usar estas palabras que son súper específicas. O sea, al final hay muchos conceptos que tenemos, que están en la mayoría de nosotros, y es simplemente recordarlos, ¿no? Esta parte de recordar que tú tienes una audiencia, saber a quién le estás hablando, que a partir de esa audiencia tú vas a definir qué palabras vas a usar, qué estructura vas a utilizar. O sea, es un conjunto, ¿no? De habilidades y de capacidades que son las que vamos conjuntando para poder expresarnos de mejor forma, ¿no? Sí, creo que incluso hay que atribuirle, como bien dice, dependiendo de el, el emisor, ¿no? Y el Sí. peso que va a tener sobre las personas a quienes comunica. Y aquí iría la siguiente pregunta, que en base a esto ya me puedo ir intuyendo cuál será la respuesta, pero ¿por qué cree que a los medios de comunicación sí hay que corregirlos de manera pública, aunque no lo Ajá. pidan? Pues porque creo que quienes trabajamos en medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy grande con la lengua, porque muchas personas,
hispanohablantes o digamos en cualquier lengua, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el inglés y lo que representa, por ejemplo, The New York Times para el inglés o The New Yorker, la revista, o el Washington Post, ¿no? O sea, en realidad, para cualquier persona, digamos que tenemos esta creencia de que quienes trabajan en medios de comunicación tienen un dominio de la lengua, son especialistas de la lengua, porque al final, antes que la información, la primera herramienta de cualquier persona que trabaja en medios de comunicación es la palabra y es la forma en la que nos expresamos, ya sea oral o textualmente. Entonces, en teoría, deberíamos de tener un dominio de cómo se debe escribir o cómo, digamos que es la forma que puede ser más clara o la más correcta, ¿no? Y en realidad es una de las cosas que yo noté a partir de que empecé a seguir a muchos medios en Twitter, en realidad, y de que al mismo tiempo empecé a conocer la ortografía de la lengua española, porque en ese momento empecé a trabajar como correctora de estilo y digamos que el que era mi libro de estilo, lo que yo tenía que seguir, las normas que tenía que respetar eran precisamente las de la ortografía de la lengua española. Y a pesar de que a mí me encantaba la ortografía y me encantaba escribir y tenía como esta afinidad muy grande, jamás, hasta hace 9 años, había abierto una ortografía de la lengua española, ¿no? Entonces, cuando la abrí, cuando la leí, me di cuenta de lo poco que sabía, que en realidad sabía muy poco de las normas ortográficas. Y me di cuenta que la mayoría de los periodistas también saben muy poco de estas normas ortográficas. Entonces, justo empecé a hacer, con esta etiqueta de 107 errores, empecé a marcar esos errores que me encontraba en los tweets, solamente en los tweets, ni siquiera digamos, en el periódico o en las revistas, ¿no? O sea, solamente en los tweets de medios de comunicación, de periodistas, de funcionarios, ¿no? De cualquier persona que pensaríamos que podría ser una referencia en cuanto a la forma en que escribe o la forma en la que habla. Sobre todo en la que escribe, que en realidad era a lo que yo más me enfocaba. Entonces, sí, definitivamente quienes trabajamos en medios de comunicación debemos de procurar estar muy actualizados en cuanto a los cambios que hay en la lengua, conocer las normas ortográficas todas, ¿no? La acentuación, las reglas de puntuación, cómo se escriben los prefijos, cuándo debemos de usar mayúsculas, cuándo debemos de usar minúsculas, qué son las siglas, qué son los acrónimos, porque al final todo este tipo de conocimiento se va aplicando en el trabajo que hacemos, ¿no? Y les pongo, digamos, un ejemplo que es muy reciente, pero que también es significativo y emblemático de lo que está pasando, de por qué necesitamos tener este conocimiento, ¿no? En el 11 de febrero de 2020, el director de la Organización Mundial de la Salud dio una conferencia de prensa en la que presenta este acrónimo que ahora así está en la boca de todas las personas y en la mente y en los escritos y en el mundo de las personas, que es COVID, ¿no? Y nos presenta este acrónimo que pues primero tenemos que saber qué es un acrónimo. ¿Cuántas personas saben qué es un acrónimo, no? Pues muy pocas personas, pero por lo menos quienes trabajan en un medio de comunicación deberían de saber que un acrónimo es un tipo de sigla que se lee, que el acrónimo normalmente está formado por letras significativas, o a lo mejor no, pero letras que forman una palabra, y digamos que con este acrónimo lo que vamos a hacer es una versión acortada de este grupo de palabras, ¿no? Y ese es el caso que teníamos con COVID. COVID es el acrónimo de Coronavirus Disease, o sea, enfermedad de coronavirus. En un principio sí pensamos que según la ortografía, los acrónimos se deben de escribir con mayúsculas, todo con mayúsculas. Aunque se supone que a partir de 4 letras podrían decidir escribirlo todo con mayúsculas o escribir solamente la primera, la inicial, con mayúscula y las demás con minúscula. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, y es impresionante porque esto simplemente pasó en febrero, pero ya ahora que estamos hablando en este momento, 6 meses después, pues COVID es una palabra que está en boca de quien sea y no sabemos ni siquiera de dónde viene. De ahí tanta gente que se pregunta si es la COVID o el COVID, porque ni siquiera saben exactamente dónde viene, y hay gente que dice, no, viene del virus, y hay gente que dice, no, es de la enfermedad, ¿no? Entonces ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Esto quiere decir que ya esta palabra se volvió parte de nuestro vocabulario, se lexicalizó. Si yo conozco la ortografía como periodista, sé que cuando un acrónimo se lexicaliza, se escribe como cualquier otra palabra. Entonces, en este caso, necesito saber qué pasa con los acrónimos y también necesito saber, por ejemplo,
¿cómo se escriben las enfermedades? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Pues con minúsculas. Cualquier enfermedad se escribe con minúscula. Entonces, COVID deberíamos escribirlo todo con minúscula. Pero si a mí lo que me interesaría es que, por ejemplo, cualquier persona que estuviera en una redacción supiera esto. Porque entonces no habría estas dudas que seguramente ustedes ven en muchas publicaciones, que hay gente que escribe COVID solo con la C mayúscula, que hay gente que se enoja porque escriben COVID con minúscula, cuando lo que correspondería en realidad es escribir COVID con minúscula. Que por ejemplo nadie, o sea, no, creo que no lo he visto por ahora, pero sí he escuchado a mucha gente que dice la COVID, por ejemplo. Y si dices COVID, porque además, digamos que es como como un calco del inglés, en inglés así se pronuncia como con mayor fuerza la O. Si es que tú en español pronuncias COVID, pues resulta que tienes una palabra que es grave, que termina en D, y por lo tanto debes de ponerle tilde. Si no le pones tilde, la pronuncias como una palabra aguda, COVID. Pero toda esta información es algo que cualquier persona en una redacción debería de saber, y en la mayoría de los casos no sucede. Entonces, tienes errores que podías haber evitado si hubieras conocido la ortografía, por ejemplo. De hecho, yo, aunque ahora parece muy obvio, no sabía que eso era COVID. Pero en el caso de, por ejemplo, COVID-19, ¿cuál sería la Sí. manera correcta de escribirlo? Incluso en ese caso lo puedes escribir todo con mayúsculas, manteniendo el acrónimo, digamos, como estaba originalmente, o puedes escribirlo todo con minúsculas y dejar el guión 19. Pero si te fijas, Gabriel, por ejemplo, ya ni siquiera decimos 19, simplemente decimos COVID, ya es COVID, COVID. O sea, nos da exactamente igual ya el 19. Se creó el 19 como para establecer que era el coronavirus que había surgido en 2019, ¿no? Pero en realidad ya no nos importa, o sea, ya hablamos de COVID o de COVID, ¿no? A mí me gusta más COVID, pero bueno, ya hablamos de esta enfermedad sin siquiera hacer referencia al 19. Entonces, creo que deberíamos concientizar y empezar a decir coronavirus disease. No, jamás, no, utiliza no, no, porque de hecho justo se creó este acrónimo, que terrible que se haya creado en inglés, pero así fue, ¿no? Bueno, y se creó en inglés porque sí, digamos que hay una fuerte influencia del inglés, sin duda, pero se creó este acrónimo que además se utiliza en cualquier país, en cualquier lengua, es exactamente la misma palabra, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Me parece maravilloso que un ruso, que una china, que que un mexicano y que una inglesa, digamos COVID y entendamos perfectamente de qué estamos hablando. ¿No? Es maravilloso. Todos sabemos que nos mata, ¿no? Pues sí, bueno, terriblemente, espero que no, que cada vez sean menos muertes, pero sí, por lo menos todos sabemos qué es lo que nos tiene encerrados y con miedo a salir y a convivir y a hacer mucho de lo que hacíamos antes. Sí, Uri, ya pasando como a igual un poco más de de lo que tú haces, pues te vemos muy activa en redes sociales. Y pues vemos que tienes varios proyectos relacionados con ortografía y el uso correcto del español. ¿Crees que nos puedas explicar un poco acerca de cada uno? Pues sí, a ver si me acuerdo de todos. No, tú me dices. Pero bueno, ahora precisamente a raíz de que empezamos el confinamiento, pues se me ocurrió hacer los miércoles en Instagram, en mi cuenta de Instagram, que es @pechavira. Hago una sesión ortográfica en la que pues hago una hora de transmisión, porque eso es lo que permite la plataforma, en la que resuelvo las dudas ortográficas, pero no nada más, porque también luego hay dudas gramaticales o hay dudas léxicas, ¿no? De quien sea, ¿no? Entonces ustedes escriben, mandan sus dudas y yo respondo lo que sepa. Si no lo sé, lo investigo y para la siguiente semana lo hacemos. Y la verdad es que ha sido un espacio que agradezco mucho, la verdad, porque para mí ha sido una motivación durante estas 21 semanas que llevamos ya de confinamiento y que son exactamente las mismas que llevan las sesiones ortográficas, pues ha sido, la verdad, como muy motivante el decir, bueno, pues ya el miércoles tengo sesión y entonces me tengo que preparar y está muy bien. Entonces ha sido muy interesante esto de las sesiones ortográficas. También doy cursos. Al final estaba dando cursos de manera presencial. Hace mucho me habían pedido ya que diera cursos en línea porque había personas a lo mejor que no estaban aquí en Ciudad de México o en Guadalajara, que es, digamos, como las dos ciudades donde más daba cursos. Y bueno, y eso ha funcionado también muy bien porque hay muchas personas, no sé, he tenido alumnos de Guatemala, de Texas, de Los Ángeles, ¿no? O sea, como quizá de otros lugares en donde
definitivamente era muy difícil que tomaran un curso aquí presencial, entonces hemos aprovechado también como este espacio en línea, ¿no? Que se creó y que ya todas las personas estamos como cada vez más acostumbradas a conectarnos y estar así platicando, ¿no? A pesar de que extrañemos evidentemente pues la presencia y el estar físicamente en algún lugar, pues ahora tenemos oportunidad también de hacerlo en línea. Y bueno, y nada, y en Twitter sigo haciendo como correcciones de vez en cuando, más que correcciones, ahora como que intento hacer simplemente compartir como algunos conceptos ortográficos como muy específicos, ¿no? No sé, muchas veces noto errores en algunos artículos o en algunos o en boletines, ¿no? Luego recibo muchos boletines y ahí también encuentro muchos errores. Entonces, quizá ya no hago tanto lo que hacía como con 117 errores, que sí identificaba al medio, ¿no? Y puse creo que antier puse uno de Reforma porque sí se pasaron que no pusieron un H, ¿no? Y entonces fue así como, híjole, no inventes. Creo que era tornado, algo así. Creo que sí era no sé, era una construcción en la que había un verbo haber que era auxiliar y evidentemente tenía que ir con HA y no le pusieron la H. Entonces sí, esto era demasiado, no podía dejarlo pasar. Pero ya en la mayoría de los casos ya no hago tanto esto de los 117 errores por medios de comunicación, solamente sí agarro los errores. Normalmente cuando pongo alguna dosis ortográfica o cuando pongo algún tweet es porque lo vi en algún medio que lo hicieron de forma errónea. Entonces normalmente es lo que hago. Y pues básicamente eso. Y bueno, también me gusta, o sea, como que también tengo esta campaña por intentar hablar en español, ¿no? Porque no es que esté peleada con el inglés, no es que diga ya que se el inglés y nadie más habla inglés, o sea, no, para nada. Yo hablo inglés, he estudiado inglés desde que era niña. Gracias a que sé inglés, tuve el trabajo que tuve en el New York Times, o sea, no es que ya diga, Dios, ya nadie habla inglés, pero sí creo que luego hemos caído en este uso del inglés, pues por dos razones. Una, por desconocimiento y flojera, ¿no? De buscar cuáles podrían ser las alternativas que tenemos en español, porque hay muchas ocasiones en las que tenemos alternativas en español o que ya decíamos en español algo de cierta forma, pero de repente llega esta palabra en inglés y viene el segundo factor por el que normalmente utilizamos palabras en inglés y creemos que nos da cierto prestigio y nos da cierta calidad y nos destaca, digamos, de los demás el poder utilizar esa palabra en inglés en lugar de decirla en español, porque parece que nos da como un poco más no sé, de profesionalismo o de calidad o no sé qué sea lo que sucede en este caso. Y hay veces en las que estamos utilizando muchas palabras en inglés que lo que en realidad están haciendo es bloquear la comunicación. Asumimos que todas las personas hablan en inglés y la realidad es que no es cierto. O sea, no muchas personas hablan inglés y no muchas personas incluso entienden las palabras que están diciendo en inglés, pero pues las usan simplemente para como formar parte de un cierto grupo, ¿no? Entonces tengo una etiqueta también que se llama Mejor en Español, en la que también intento dar como alternativas de palabras que se usan en inglés que ya tenemos en español. Hay muchas otras palabras, bueno, no hay muchas, pero sí hay algunas palabras en inglés que no, para las que no tenemos alternativa en español y entonces en ese caso sí conviene utilizar la palabra en inglés, pero en realidad son muy pocos casos. Y qué bueno que está hablando de eso porque vamos a pasar una pequeña dinámica que preparamos. Es un juego y consiste precisamente en esto, ¿no? Sabemos, pues ya nos dijo que tiene esa iniciativa de dejar los anglicismos por pues el español, ¿no? Para facilitar la comunicación. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle una palabra y usted nos va a decir lo que recomienda decir para sustituirla, ¿va? Ok, a ver. Algunas sí, son, algunas son bastante como traducciones literales, pero las pusimos para ir de fácil a difícil. Entonces empecemos por follow. Follow, pues nada, es como muy fácil. Bueno, y además esto es una cosa también súper importante y sí quiero aclararla antes porque pensamos que siempre hay una sola alternativa, ¿no? Para las palabras que hay en inglés o que utilizamos en inglés en español. Y no necesariamente, o sea, pensamos que el español es una lengua muy rica, con muchos matices,
y que a veces de verdad tenemos palabras que son muy precisas, pero depende siempre del contexto. Cualquier persona que trabaje en traducción siempre te va a decir, o sea, no te puedo traducir una palabra nada más porque siempre depende del contexto. Entonces, en este caso, si pensamos en un contexto de Claro. seguidores, de redes sociales, pues sería follow, sería seguidor, ¿no? O sea, seguir, sígueme en tal lugar, ¿no? Pues sería así el follow, ¿no? Creo que eso podría ser. Entonces, pensando en ese contexto, sí. Entonces vamos a tratar de también dar contexto, ¿va, Dani? Muy bien. Ok, Por favor. pues ya igual la palabra que pues igual escuchamos últimamente en redes, la Ajá. palabra like. Like, me gusta, ese tal cual ya está. Y es muy curioso porque ese me gusta se escribe, se considera y me voy a poner aquí muy técnica, pero voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Se convierte en un compuesto pluriverbal. Es decir, es un concepto que se expresa en dos o más palabras. Es como si Ok. ligáramos ese me gusta. Ajá. Ujú. Sobre todo cuando se refiere a ese like. Y no sé, no sé cómo podríamos decir en este caso. No se pluraliza, por ejemplo, decimos, tiene 400 me gusta, no dice 400 me gustas, sería me gusta nada más Ujú. así. Entonces sería así. Mm. Pues Incluso bueno, hasta es que me favoriteó un tweet, podría ser, ¿no? En lugar de ponerle corazoncito así, pues me favoriteó. O me dio fab, pues podría ser así como me favoriteó un tweet. bueno, ok, creo que estas son demasiado fáciles, así que, A ver, vamos a ver. ok, habían bastantes traducciones literales, pero las dejaré de lado y pasaré a, creo que también es traducción literal, ok, quiero aclarar Okay. eso, pero va a ser más difícil. A Y ver. también en el ambiente de redes, freelance. Freelance, sí, sí hay una traducción. O sea, todo el mundo nos encanta. Ay, no, es que yo soy freelance. Pues básicamente eres un trabajador autónomo o una trabajadora autónoma o alguien que trabaja por su cuenta, una trabajadora independiente. O sea, tenemos muchas alternativas, pero pues quizá no suena como tan interesante como soy freelance, ¿no? Como hago freelance, yo qué sé. Pero básicamente es eso, trabajar por su cuenta, trabajar independiente como autónoma o como autónomo. Digamos que son las alternativas que podríamos utilizar para freelance. Muy O bien. igual como ya como en un contexto de refiriéndose a un evento, Ajá. la palabra performance también se escucha mucho. Ah, pues sí, ahí depende, porque por ejemplo, cuando hablamos más en un contexto artístico, ¿no? Como hizo un Ujú. performance, no sé, muy provocador, digamos. En ese caso, en lugar de performance, podrías utilizar acto, tal cual, es un acto. Eso es lo que es performance. Pero, por ejemplo, seguramente han visto en anuncios de automóviles en donde dicen, tiene un performance de no sé qué, ¿no? Que me da mucha risa porque verdaderamente no sé qué tanta gente entienda cuando se pone así el performance, pero bueno, podríamos decir tiene un desempeño de lo que sea. Entonces, como les digo, depende del contexto, pero sobre todo en un contexto artístico podríamos decir un acto. Aunque sí tengo que reconocer que en el contexto artístico muchas personas usan performance y se entiende. O sea, a pesar de que no hablen inglés. Cuando ya dices un performance y ni siquiera hablan inglés, pero entienden de qué están hablando, podríamos decir que ya es, pues digamos que un anglicismo que llegó para quedarse y en ese caso tendría más bien que adaptarse a las normas del español, que es lo que pasa, por ejemplo, con spoiler, que no sé si la tenían en su lista, pero bueno, spoiler, así S-P-O-I-L-E-R, ¿no? Como de no me spoileres la película. Bueno, Ujú. antes se decía no me eches a perder la película o no me reveles la trama o no me cuentes el final, no sé, así era lo que se decía. ¿No? Pero bueno, llegó spoiler y llegó para quedarse porque incluso quienes no hablan inglés saben a qué te refieres cuando dices, no sé, spoiler alert, ¿no? Y ya saben a qué se refiere alguien. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya se adapta esa palabra al español. Entonces está, de hecho, en curso la inclusión de la palabra spoiler, solamente que con E, o sea, empezaría con E, S, P, O, con tilde, y L, E, R, porque al final es una palabra grave que termina en R, entonces hay que ponerle esa tilde al lado. Spoiler. Y así pasa. Pues creo que ya no hay tiempo para las demás palabras. Bueno, nada, si quieren, todos las ponen ahí en Instagram y hacemos ahí hacemos una alternativa de palabras en español para esos De anglicismos. hecho, de hecho sí, porque hay dos que yo puse así de manera personal que sí tenía muchas ganas, pero ya lo veré en Instagram.
Muy Em, bien. Me parece perfecto, Gabriel. ¿Qué le parece si nos ayuda a responder una pregunta del público? Por supuesto, con muchísimo gusto. Y dice Luz CI, ¿qué opinas sobre las películas que en español se llaman de una manera y en inglés de otra? Por ejemplo, Mi pobre angelito en Ajá, español, pero en su idioma original es Home Alone, que se ajá. traduce solo en casa. Mira, yo antes era, saludos a Luz, ¿era Luz o Liz? Liz, Liz, saludos a Liz, muchos saludos a Liz. Yo antes era del equipo que decía, ¿cómo es posible que hagan esas traducciones? No, no puede ser posible, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo una persona que trabajaba como traductora justo en estos estudios de cine y me dijo, imagínate cuando nosotros teníamos El silencio de los inocentes, bueno, la que nosotros conocemos como El silencio de los inocentes, pero en inglés era Silence of the Lambs. Entonces imagínense que hubieran puesto El silencio de los corderos. ¿Qué les hubiera dicho eso? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que a veces somos muy críticos con quienes hacen esas traducciones y la realidad es que hacen un trabajo, o sea, sí es un trabajo muy grande como para poder decir, a ver, normalmente estos títulos tienen como un giro, ¿no? Como el Home Alone, pues podría haber sido solo en casa y podría haber quedado así. Pero hay otros casos en los que, como El silencio de los inocentes, que a mí me pareció así como clarísimo, en el que si hubieran hecho esa traducción literal, pues quizá nos hubieran dejado como, o sea, quizá ni se les hubiera, ni siquiera hubieran querido ir a ver esa película, no sé, El silencio de los corderos, pues ok, ya no balan y ya es todo, no es lo único. Entonces creo que a veces somos muy críticos y críticas en ese aspecto, pero la realidad es que hay veces en que se hace un gran trabajo, ¿no? Y creo que cada vez es mejor. Antes creo que sí eran unas interpretaciones así como muy voladas, ¿no? Y cada vez es un poco mejor la forma en la que se hace estas traducciones e incluso la misma gente lo reconoce, que ya no son ni tan ajenas ni tan extrañas a lo que podría ser el título original. Pero sí, bueno, ese creo que es materia para discutir un muy buen rato. Bueno, y ya para finalizar, tenemos otra pregunta del público de Mauro Alatriste. Él pregunta, ¿cómo definiría la locución verbal venir siendo, que en muchas Ajá. ocasiones, no sé, cómo se puede sustituir? Lo que viene siendo, pues lo que viene siendo es una muletilla coloquial, ¿no? Que quizá en una conversación entre amigos, pues se puede utilizar sin ningún problema. Claro que ya en un contexto un poco más formal sí es condenable, ¿no? O sea, y es condenable en cuanto a que no nos gusta cómo se oye, porque bueno, gramaticalmente no les podría decir, ah, no, es incorrecto. Digamos que en este caso ese uso del gerundio es correcto, ¿no? Es digamos, como una acción simultánea, ¿no? Que están sucediendo estas dos acciones a la vez, lo de venir y ser al mismo tiempo, ¿no? Claro que podríamos decir lo que es, ¿no? Que quizá es la locución que podría ser un poco más formal o que podría ser un poco más apreciada. Pero es eso, o sea, también era parte de lo que les decía, hay veces en las que tenemos que reconocer en qué registro estamos hablando, porque si estoy hablando en un registro coloquial entre amigos, pues sí te voy a decir, no sé, me siento así como medio chido, pero a la vez gacho, lo que viene siendo no sé, el bajón del viernes, no sé, lo que ustedes quieran. Y en ese caso, pues es una cosa como muy coloquial que puede funcionar bien. Siempre hay que ser conscientes de cuál es el lugar en el que estamos hablando, a quién le estamos hablando y a partir de eso definir cuál es el registro que vamos a utilizar, porque, y esto lo hacemos además todo el tiempo, ni siquiera es una cosa que tengan que pensar tanto, simplemente obsérvense. Ustedes, estoy segura de que no se escriben igual entre ustedes, ¿no? Si se mandan un chat, un mensaje en WhatsApp, no escriben igual, si por ejemplo Gabriel escribe a Daniela, no va a escribir igual que si le escribe, no sé, Gabriela a su maestra, o que si Daniela le escribe a sus papás, o que si le escribes a lo mejor a una persona que no conoces, o por ejemplo, no sé, Gabriel me escribe un mensaje a mí para pedirme que dé esta entrevista, ¿no? Entonces siempre estamos manejando estos registros diferentes y podemos hacerlo muy bien. Entonces simplemente es como tener como esta conciencia de cuál es el registro que estamos usando y a quién le estamos hablando. Muletillas hay miles, me encantaría decirles que hay métodos para quitar las muletillas. La realidad es que no, normalmente nos cuesta mucho trabajo hablar así digamos, en vivo, en persona, ¿no? Porque es difícil ir pensando lo que estás
lo que quieres decir y además decirlo de una manera estructurada. Por eso las muletillas casi no existen en la escritura porque tenemos el tiempo de pensar, de pulir, de editar, ¿no? Y entonces podemos tener un texto muchísimo más limpio y libre de muletillas en comparación a lo que sucede cuando estamos hablando, ¿no? Cuando estamos hablando, pues las palabras van saliendo conforme las estamos pensando y es difícil tener como, digamos, cómo rellenar estos espacios que existen entre un pensamiento y el otro, si no tenemos pues la opción como la del presidente, que es hablar súper lento y entonces ir pensando todo lo que quieren decir para no dar espacio a las muletillas. Esa puede ser una alternativa. Bueno, lamentablemente hemos llegado al límite de tiempo, pero pues de verdad fue un gusto haber tenido esta charla y pues esperamos que también se la haya pasado muy bien el día de hoy. Y pues Sí. ya para finalizar, ahora sí ya, podría recordarles a todas las personas que nos ven, cuál sería como alguna plataforma, una red social donde pueden saber un poco más de eso. Claro, yo estoy en Twitter y en Instagram en @apechavira. Tengo una página en Facebook, pero la realidad es que esa página en Facebook la veo muy poco, así que mejor si tienen dudas, si quieren saber un poco más de, si no sé, si tienen dudas de cómo se escribe tal palabra o dónde pueden encontrar tal información, con muchísimo gusto en Twitter y en Instagram, ahí puedo responderles. Y pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme, estuve muy contenta, disfruté mucho y una vez más agradezco mucho el que hayan pensado en mí para tenerme en su programa. Ay, no, pues el gusto fue nuestro y quedó tanto por hablar, o sea, el lenguaje inclusivo pudo haber sido, pero ya queda para la otra. Esperemos que Por en la supuesto que sí. siguiente ocasión usted pueda, lo que viene siendo, aceptar una invitación para un Con programa. mucho gusto, Gabriel, con mucho gusto. Yo feliz de la vida de estar con ustedes y de hablar de lengua, que es como lo que más me gusta. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes, cuídense mucho, hasta luego. Bueno, pues esa fue AP Chavira. Recuerden seguirla en sus redes sociales. Pero ahora vamos con una sección llamada Conexión Salud con nuestro compañero Javier. Javier, ¿te encuentras ahí? Bueno, su sección va a estar relacionada a hábitos saludables, supongo. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Nuestra sección se llama Conexión Salud y bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre un tema bastante relevante, sobre todo en estos días y en estas situaciones, ya que, bueno, definitivamente, disculpen, definitivamente nadie se encontraba preparado para la situación en la que estamos ahorita. Como lo están viendo ahorita, todos estamos conectados desde dispositivos móviles, ya que las condiciones a las que nos hemos tenido que enfrentar últimamente, pues sí que han sido un poco adversas. Si bien no es la primera vez que estamos enfrentándonos a una pandemia, como lo es la que está surgiendo en este momento, sí es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia en esas condiciones. La tecnología ha avanzado tanto en los últimos tal vez 20 años que estamos más y mejor comunicados que hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, la comunicación siempre ha sido vital para la comunicación y el funcionamiento de la sociedad, pero en este momento es mucho, pues tal vez un poquito, el tema que vamos a tratar en este momento es que podemos tal vez aislarnos, no estamos en un espacio muy pequeño. Sin embargo, es aquí donde el estrés, la ansiedad, la depresión, etcétera, también pueden encontrarnos aún dentro de estos espacios. Y bueno, esto nos lleva incluso a estadísticas. Según el INEGI, al menos 32.5% de los habitantes del hogar mayores de 12 años se han sentido deprimidos alguna vez y cerca del 10% lo experimenta diariamente, ya que la comunicación como estábamos hablando, en esta situación se encuentra reducido o limitado a los medios tradicionales. Bueno, pues es probable que nos encuentremos ahorita tal vez un poquito más propensos a estos. Entonces, algunos consejos que tenemos también para estar más tranquilos y relajados podría ser justamente esto: relajarnos, escuchar algo de música, hacer alguna actividad que nos guste y que podamos hacer desde nuestras casas. Hay que cambiar un poquito de mentalidad. Este es un tema un poquito
particular y difícil, ya que lo que nos puede producir ansiedad o alguno de esos sentimientos es el querer siempre estar controlando las cosas. Y bueno, hay que tratar de relajarnos un poquito y aprender que no siempre vamos a poder manejar las situaciones y bueno, valorar un poquito el momento presente. Tal vez hacer un poco de ejercicio, evitar el consumo de tabaco y alcohol y sobre todo, bueno, experimentar tristeza, estrés, ansiedad, cualquiera de estos sentimientos es normal y hasta cierto nivel pues no debemos de sentirnos ni avergonzados ni, bueno, ocultarlo. Sin embargo, si este sentimiento es muy fuerte y nos impide realizar nuestro día a día, sí es importante que busquemos ayuda tanto con nuestros amigos como con profesionales. Les voy a dejar unos números por si en algún momento ustedes sienten que lo necesiten, algún familiar o alguien que conozcan, puedan marcar. Esos números son de atención en línea psicológica del Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico de Intervención y Crisis por Teléfono SAPTEL, que es el 55 52 59 81 21. Repito, 55 52 59 81 21. Y la otra línea es la línea de atención psicológica de la UNAM, con un horario de 8 a 18 horas, de lunes a viernes. El teléfono es 55 50 25 08 55. Repito, 55 50 25 08 55. Por mi parte es todo y bueno, agradezco este espacio a todos los que nos están escuchando, viendo de nuevo, a ti, a Daniela y a Gabriel. Por compartirnos esta información tan importante, ¿no? Ahorita en esta época. Pero pues tenemos que ir con una nueva sección. Esta sección se llama El Método y es un espacio en el que compartiremos algunos tips, métodos o técnicas que ayuden a mejorar el rendimiento escolar de la comunidad estudiantil. Bueno, los tips se va a manejar así porque es la mejor manera de surgir o de sugerir o recomendar algo respecto a un tema de interés y al ser cortos la información es clara y fácil de recordar. Recordemos que para todos los estudiantes, la pandemia ha significado un reto debido al nuevo requerimiento y adaptación que conlleva continuar con la normalidad en un momento de caos. Actualmente, más de 35 millones de estudiantes en el territorio mexicano se vieron privados del espacio físico en el cual se desempeñaba la labor estudiantil, siendo reemplazado ahora por un espacio en el hogar desde el cual se mantiene la comunicación con los maestros para realizar actividades esenciales. Y ya, pues que las clases están a punto de comenzar, más adelante les dan tips de organización para poder iniciar las clases virtuales con la mejor actitud y de la mejor manera. ¿Cómo ves, Gabo? Lo veo muy bien, supongo que va a ser bastante útil para la mayoría del público que nos ve, que supongo que son estudiantes, y aún así la pandemia no solo afectó a estudiantes y el encierro no solo encerró, pues, el encierro solo encerró, todo le privó de la libertad a las personas de nuestra edad, entonces esperemos que les guste y que les sirva. Sí, sobre todo que sea de, muy, de mucha utilidad ahorita. Por, tenemos que ir con América. ¿Qué nos traes hoy? Hola, hola. Bienvenidos a su sección Mezclando al Mundo, donde hablamos de Hola, diversos hola. temas de ámbitos socioculturales y nos transportaremos a diferentes partes del mundo, identificando o diferenciando desde una perspectiva individual que las líneas que nos dividen se hacen cada vez más delgadas. El tema de hoy, regresando a clases. A mediados de marzo, podemos recordar que se nos había informado del suspenso, de las suspensiones de nuestras actividades escolares debido a la pandemia. Se esperaba que fueran alrededor de unas 2 semanas o un mes, pero hasta el momento nosotros hemos sido testigos de lo que está sucediendo. En redes sociales hemos observado y estado al pendiente ante cualquier noticia sobre el regreso más apto a nuestras actividades cotidianas. En algunos lugares ubicados en Europa y Asia, donde los niveles de control sobre la pandemia han logrado ser minoritarios,
Se han viralizado las imágenes de la clase de cuidados que se están tomando en algunas instituciones para tener la prevención. Digamos, un ejemplo, Noruega y Dinamarca, que abrieron sus escuelas en abril y que aproximadamente primero habían dejado que los niños fueran los que entraran y después los chicos de secundaria. Fortalecieron un procedimiento de desinfección y establecieron clases de tamaño reducido, grupos pequeños de niños en el recreo y un mayor espacio entre los escritorios. Y hasta el momento ningún país ha tenido un aumento significativo en los casos. Pero si hablamos de algunos momentos en los que no se ha habido una estabilidad en este procedimiento que han utilizado, está China, que fue uno de los primeros que habría de tratar el regreso de los alumnos a su vida escolar, pero no duraron mucho tiempo con las puertas abiertas, pues a mediados de junio un nuevo brote salía amenazando con el cierre y todas las actividades han sido en línea. En Corea del Sur, a mediados de julio, las autoridades habrían de ordenar el cierre de 522 escuelas debido a que volvía otro brote de virus nuevamente y hacía difícil la situación. Y si hablamos de nuestro continente, en Estados Unidos todavía se sigue discutiendo acerca de cómo sería la nueva forma de que los chicos tuvieran su regreso a clases, siendo este el país que tiene es el número uno en cuanto a los contagios, que rebasa a más de 5 millones. Si hablamos de México, ocupamos el sexto lugar de contagios, llegando cerca de los 500,000. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, había informado que el regreso sería este 24 de agosto y que las clases serían en línea, porque por el momento no hay una estabilidad en cuanto a las condiciones sanitarias para hacerlo en presencial. No es posible ni prudente, habían comentado. Hasta ahora tenemos una participación en una cadena de televisión que trata de mostrar un material de apoyo en cuanto a los temas que tengan que aprender los chicos y la SEP, la Educación Federal de la Ciudad de México, había notificado posponer hasta nuevo aviso los trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo de este año 2020 a 2021. Así que al final nosotros como universitarios y presenciando todo este tema, en algunos artículos habíamos visto que hay diferentes temas mostrando un temor a que podamos poner un pie en las instituciones y también pongamos un pie a que nuestras familias se vean en este peligro de enfermarse. Así que pues tengo una pregunta para ustedes. ¿Sienten que han perdido el año escolar? No. ¿Esto? Daniela. Bueno, Me costó, pero mi compañera se congeló, entonces tendré que decir que la dinámica es distinta, ¿no? Pero ah, creo que sí se puede, como ven. sí, Bueno, creo que sí se puede. es una pregunta que dejaríamos para el público y para los demás que estén aquí. Bueno, gracias, América. Es una muy buena pregunta. Respondiendo Sí, en serio, diría que no, pero diría que no fue tiempo perdido. De hecho, creo que me enseñó a trabajar mejor, a organizarme mejor, cosas que tuve que aprender solo y pues presionarme, ¿no? Que es lo más difícil que puedes tener, el exigirte a ti mismo en lugar de responder a alguien más, supongo. Pero bueno, fue un gusto tenerte, América. La verdad me gustó mucho esta pequeña sección. Gracias a ustedes. muchas gracias, Hasta América. luego. Adiós. Bueno, pues mi compañera Dani ya les habló sobre esta sección que es nuestra, que es el método, y les diré un pequeño tip para mejorar
en este regreso a clases en línea, que es el lugar de estudio. Asigna a tu casa un lugar de estudio que te motive y te ayude a ser productivo. Un área tranquila, limpia y con espacio suficiente permitirá concentrarte y prestar total atención a la hora de tomar clases. También ten a la mano el material necesario para hacer apuntes. Asegúrate de tener suficientes artículos de escritorio, lapiceros, lápices resaltadores, cuadernos. En ocasiones resulta más práctico abrir una libreta con apuntes que buscar en tu laptop miles de lecturas, así como libros, copias, etc. Evita lugares en los que haya demasiado ruido o donde tu familia suele estar viendo la televisión, escuchando música o platicando, ya que te podrían distraer. Si tomas clases en tu cuarto, evita estar en tu cama, ya que al inicio, aunque pueda que te sientas cómodo y parezca una nueva idea, poco a poco te puede dar flojera e incluso sueño. ¿Qué opinas, Dani? ¿Vas a tomar esto cuando inicies? Sí, yo creo que sí, sí hace falta porque verlo como si en clases presenciales, pero pues sí, sí creo que es muy útil todos estos tips, pero pues ahorita vamos a cambiar un poco de tema con Fatín, porque nos va a presentar su sección hablando sobre ellos. Hola Fatín, tienes que decirnos. Hola, ¿cómo están? Espero estén disfrutando mucho la transmisión. Y bueno, hoy les voy a presentar el tema de cómo ser un dueño responsable, porque, bueno, muchas personas deciden incluir una mascota en su vida y pues la convivencia con esta te da momentos de alegría, se convierte en tu mejor compañía en muchos aspectos y más ahorita que está lo de la contingencia, que tienes que estar en tu casa todo el tiempo. Pero pues tener una mascota incluye muchas responsabilidades que como dueño tiene que cumplir. Y bueno, les voy a dar algunos puntos que yo siento que son fundamentales para ser un dueño responsable. El primer punto es darle un espacio digno donde vivir, que desde que el perro llega a tu casa, o sea, ya sea perro o gato, lo que tú decidas tener, debes asignarle un espacio donde pueda ir a descansar, tiene que tener agua limpia, alimento, no tiene que estar a la intemperie porque eso puede dañar mucho la salud del animal, ya que el sol, la lluvia, todo eso afecta. El segundo punto que quiero recalcar mucho es brindarle la alimentación necesaria, ya que los requerimientos nutrimentales de los animales son muy diferentes a los nuestros y darles las sobras de nuestra comida, caemos en el error de causarles sobrepeso, intoxicación y en casos donde no son atendidas las intoxicaciones, pues mueren los animales. El segundo punto también, que es brindarle la atención médica necesaria. Cuando los animales se enferman, muchas personas dicen, no, pues solito se compone, o tal persona me dijo que le dé un té de cierta hierba o darle medicamento de humanos. Eso es un error muy grande que hacen las personas y inmediatamente que el animal presenta signos de que está enfermo, es llevarlo al veterinario para que lo atiendan. El cuarto punto es esterilizar a la mascota, ya que uno de los mayores problemas en la actualidad es la gran abandono. Y no sé si se han dado que en la calle hay muchos perros, hay gatos, y obviamente no los respetan. En México no hay una cultura que ame a los animales, entonces esterilizar a tu mascota es lo mejor que puedes hacer, aunque haya muchos mitos sobre esto. Más adelante les voy a contar un poco sobre los mitos y realidades que hay dentro de esto. Mantenerlo activo todos los días. A veces con 30 minutos de juego es suficiente para que tu mascota esté equilibrada mental. Muchas por lo mismo de que solo están encerrados o los tienen en un espacio pequeño que no es adecuado para su tamaño o para su raza, desarrollan ciertas características que son o ansiedad, agresividad, y necesitas darle un espacio, o un espacio de juego, más que nada, con 30 minutos es suficiente, ya sea actividad intensa. El punto número 6 es muy importante, ya que luego las personas sacan a los animales a pasear y no levantan. Ser un dueño responsable es levantar los desechos de tus perros cuando los saques a pasear, igual su espacio, limpiarlo todos los días, las veces que sean necesarias. A veces dicen que los animales hacen mucho del baño,
Y sí, lo hacen, pero tener una mascota es limpiar la necesaria, así sea 3 o 4. Una placa de identificación, collar y correa. Siempre que lo saques a pasear es indispensable que lo lleve, ya que se han presentado situaciones donde los perros se llegan a perder y pues ni saben qué perro es y luego los ven sin collar y obviamente no los recogen. Y cuando llevan correa o collar y placa de identificación es muchísimo más fácil que regrese a su casa. El punto número 8 es la higiene. La higiene es muy importante. Hay unas razas de perros que solo deben bañar de 2 o 3 veces por año, ya que su piel segrega cierto sebo que los protege de infecciones o resequedad y estarlos bañando constantemente los dañas muchísimo. Y número 9 es dedicarle tiempo y a educarlo. Aunque dicen que los perros cuando son adultos no aprenden, sí aprenden, solo agresiva pegándoles o castigándolos, a veces no es lo más conveniente que todos los un mundo y reaccionan de diferentes formas. Por lo que es no dejarlos en el coche. Muchos los dejan encerrados en el coche y los perros se sofocan y los van a dejar que por un tiempo muy corto y con el acondicionado, ya que después a los perros y realmente también, pero lo más recomendable es que dejes y bueno, mis 10 puntos para un dueño responsable. Muchas gracias, Fatín. Fue un gusto tenerte acá. Esperemos verte la siguiente semana. Hasta luego. Dani, ¿tienes algo que decir al respecto? Porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, Gaby, ya se acabó el tiempo, pues muchas gracias a todos los que llegaron de esta transmisión, gracias a todos los colaboradores y pues esperamos que el próximo programa en punto de las 5 de la tarde por la página del Complejo Regional Sur. Y un agradecimiento especial a Alejandro Pastelín, que es nuestro productor. Adiós. Claro. Por vernos y recuerden quedarse